con la iglesia del día de hoy. También creo que los discípulos pudiéramos encontrar una buena semejanza de nuestras personalidades ahí. Y somos muy dados a la primera falla que encontramos, en el que admiramos, si la palabra cabe correcta, la que voy a decir ahora, a desadmirarlo. Somos muy dados a eso. Si yo encontré unas extraordinarias cualidades en la hermana o en el hermano, o en mi hijo o en mi hija, pero me ha fallado 3 veces, ya lo descualifiqué, no me sirve. Y sin embargo, las escrituras no nos dicen eso, nos dicen todo lo contrario. Y yo me empeñé en esta mañana en llamarle a Pedro un hombre de fe, aún todavía no habiendo hecho los milagros que lo vimos haciendo en el libro de los Hechos, ni quizás yendo a la muerte de una manera muy estoica, muy única, como mártir, ni tampoco viéndolo como líder de la iglesia. Aquí era el Pedro, el discípulo, el que cada vez se llevaba, como decimos en buen puertorriqueño, un limazo de parte de Jesús. Pero me gusta llamarle en esta mañana a un hombre de fe. La escritura dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo. No tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Los versos que le anteceden a él, los versos 22 al 33, nos relatan la alimentación de Jesús a 5,000 personas. ¿Qué tiene que ver esto con el incidente de este hombre de fe? Jesús les había dicho a los discípulos: «Dadle vosotros de comer». Es decir, Jesús veía en ellos, en los discípulos, la capacidad para poder trabajar con cualquier circunstancia que se les viniera de frente. Sin embargo, la realidad de la vida es que no todos ni todas, en todos los momentos, vamos a reaccionar de la misma manera. Y ciertamente, este momento en que los discípulos se encuentran en una circunstancia difícil, yo quisiera proponerles que pudiéramos ver este incidente como la combinación de circunstancias inevitables en la vida, que es lo que dicen el jíbaro, que a la comida del pobre le llega toda junta. Jesús, dice el Evangelio según San Juan, que Jesús, entendiendo lo que estaba pasando allí, vamos a ver el contexto de la situación, manda a los discípulos. Juan dice que los obliga básicamente
los obliga a que vayan al otro lado y Jesús se va solo a orar. Había un rumor corriendo en la gente y era que si Jesús solucionaba todos los problemas, pues vamos a hacerlo como líder. Así que Jesús, entendiendo esta circunstancia, manda a los discípulos y él se va, vamos a encontrar al otro lado, pero él se va un rato a solas a orar. Y es ahí donde las circunstancias comienzan a complicarse. Dice el verso 24 y 25 que el viento les era contrario, las circunstancias eran difíciles y para colmo eran las 3 de la mañana. Y yo creo que nosotros los hombres y las mujeres que tenemos fe, en algunas veces podemos encontrarnos como que estamos en circunstancias difíciles y es importante que podamos entender que en la vida se van a complicar las cosas. Hay un mandato de Jesús, ellos tienen que ir hacia el otro lugar, hacia la otra orilla, y en medio de las circunstancias el viento comienza a soplar del otro lado. Es decir, además de que las olas comienzan a subir, además de que las circunstancias dentro de la barca no son las mejores, para colmo, la barca va sumamente lenta porque no va a favor del viento. Y para colmo de males, para estos discípulos, la circunstancia es que cada vez el tiempo se iba acrecentando, es decir, posiblemente salieron temprano y ya eran las 3 de la mañana, estaban casi en la mitad del lago y las circunstancias eran difíciles. Si estos discípulos llegaban a ser puertorriqueños y hablaban cristianés, estuvieran reprendiendo al diablo desde que el primera ola se les metió dentro de la barca. Hubieran hecho cuanta circunstancia, culto de oración, culto de alabanza, para que las circunstancias con las cuales estaban enfrentando desaparecieran. Y no estamos diciendo que las circunstancias cuando vienen a la vida de los seres humanos las vamos a dejar ahí, nos vamos a quedar ahí impávidos, quietos, permitiendo que las circunstancias hagan con nosotros lo que pueden hacer o pudieran hacer. Pero por otro lado es importante entender que en la vida, en la barca de la vida en que estamos sumidos todos y todas, van a haber circunstancias que son contrarias a la dirección en que queremos ir, que son difíciles de controlar porque no se pueden controlar y que sencillamente hay que comenzar a ejercitar la fe que tenemos. Por eso había dicho al principio que me gustaría ponerle como título a esta reflexión: radiografía de un hombre de fe. Porque lo primero que viene a la mente de nosotros y de nosotras cuando nos encontramos en circunstancias que no podemos resolver, que no podemos controlar, es que no tenemos fe. No tenemos la suficiente fe para que las circunstancias desaparezcan. O por otro lado, no tenemos la suficiente fe para reaccionar como nos han dicho que tenemos que reaccionar. Porque tú eres cristiano, se supone que tú no estés así, hecho un manojo de nervios. Se supone que tú eres cristiano, que tienes que contenerte. Eso es una realidad. Se supone que el Espíritu Santo nos dé la capacidad, el valor. Pero la realidad de la vida es que cuando viene el dolor, cuando vienen las circunstancias que no podemos controlar, algunas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar. Yo nunca había tenido la experiencia de que alguien que fuera a consejería le diera un ataque de nervio y comenzara a reírse. Y a principios de este año estaba una pareja conmigo en la oficina y él comenzó a reírse sin control. Sin control.
Y ella me decía, ay, pastor, perdónenlo, ¿verdad? Es que... Y yo, no te preocupes. Si esto a mí nunca me había sucedido. Es que esta es como que la primera vez que así que estoy formalmente en un proceso de consejería y mire cómo estoy reaccionando. Y yo, pues vamos a reírnos los tres aquí un ratito. Cuando ya la cosa pasa, pues seguimos hablando. Porque muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias de la vida. Y cuando usted coge la escritura, que eso sería otro tema, hablar sobre la fe, la Biblia no te va a exigir qué medida de fe necesitas para afrontar X o Y problema. No te dicen que tienes que tener el tanque por lo menos 4 cuartos de fe para que puedas afrontar X o Y circunstancias. Y yo creo que los hombres y las mujeres de fe tenemos que en primer lugar entender que las circunstancias pueden complicarse, que posiblemente ya hay una gran probabilidad con toda la agenda esa que usted tiene que se le va a complicar la circunstancia, para colmo, porque lamentablemente no utilizamos la vida que los primeros cristianos utilizaban. Una de las reglas de fe era la sencillez, y no es como la artista esa que habla de sencillez, no, es sencillez en nuestro estilo de vida, no es lo que usted se ponga ni en lo que usted use para venir a la iglesia. Es en el estilo de vida, que no nos compliquemos tanto. Así que en esa radiografía que estamos haciendo de todos nosotros y todas nosotras, tenemos que tomar en consideración que se nos va a complicar la circunstancia. El primer problema se te va a complicar, y no es que yo estoy en esta mañana siendo el profeta aquí de verdad del problema ni del desastre. Es que tenemos que entrar en una realidad, querido y querida, para entonces nosotros poder reaccionar como Dios quiere que reaccionemos. Y no solamente eso, podamos como estos discípulos que estaban en la barca, una vez pase la circunstancia, tirarnos de bruces, como dice el pastor Moisés, y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Jesús. Porque después que pasa la circunstancia, ya vamos a ir a eso, después que Dios aparece, después que hay un milagro, es un guave adorar al Señor. Y uno se queda con el sinsabor ese, anda. Y yo que he dicho en el trabajo que soy cristiano, y como que no reaccioné como cristiano como tenía que ser. Nota aclaratoria, yo no estoy bajando los estándares de la cristiandad en esta mañana. Repito, yo no estoy bajando los estándares de la cristiandad. Lo que estamos es entrando, como dice el buen puertorriqueño y puertorriqueña, con los pies en la tierra para vivir para un Dios real, para un Dios que nos entiende y para un Dios que sabe quiénes somos nosotros y que sabe que tú y yo podemos dar más y vivir para Él. Vientos contrarios y las 3 de la mañana. Una combinación perfecta en las circunstancias de la vida. Y repito, con la agenda que llevamos, todos y todas, me incluyo, no esperemos que las circunstancias no se nos vayan a complicar. Decía un autor con relación a cómo él trabajaba con los problemas de la vida, que él decía, es importante orar y leer la Biblia, pero más importante que orar y leer la Biblia es borrar todo aquello que muchas veces nosotros nos enredamos, que no nos tenemos que enredar, y después entonces estamos diciendo, ay bendito, si esto fuera distinto o distinta, si esta circunstancia. En medio de las circunstancias difíciles, no podemos decirle al dolor, ni podemos decirle a las percepciones que podamos tener de los problemas, que sean las que posiblemente otros nos digan, o que sean las que nosotros pudiéramos entender en otras circunstancias que deberían de ser. Me explico. No, pero si es que yo estuve pasando por unas circunstancias difíciles hace como un año atrás, y óigame, yo hice esto, aquello, más lo otro,
Y la cosa cambió, pero ahora no cambió. Entonces ese dolor, ese dolor interno de frustrarte, de que puede ocasionar en una noticia desagradable, en una circunstancia con un hijo, con una hija, que son dolores que nadie puede explicar, que solamente uno puede decir, me duele. En medio de ese problema, ese dolor, la percepción puede fallar, porque hay confusión, hay miedo, hay soledad, hay ideas del mal incorrectas que nos pueden afectar. El verso 26 dice que en medio de esta circunstancia Jesús se aparece. Hay unos intérpretes teológicos que inclusive utilizan las palabras en el griego para decir que como eso ocurrió cerca de la Pascua, dicen algunos teólogos. Así que ellos llegan a la conclusión que había luna llena y por lo tanto había una visibilidad bastante considerable y que realmente Jesús no caminó por el mismo medio del lago, como interpretamos nosotros, sino que Él bordeó el lago. Esa es una interpretación, pero a mí me gusta mejor la que siempre hacemos, que fue por el mismito medio del lago donde los discípulos. Que no me cabe la menor duda que Jesús, conociendo, como diríamos nosotros, en el pánico en que estaban los discípulos, digo, hay que ir, esto es un 911, tenemos que llegar lo más pronto posible. Y en medio del dolor que ocasiona soledad, estos discípulos posiblemente horas antes habían visto milagros. Habían visto alimentar a 5,000 personas. Y ahora, unas horas después, todo el mundo está en pánico ante las circunstancias que no pueden controlar. Y el dolor y la soledad cambian la percepción de las cosas. Y cuando vieron a Jesús caminar, en vez de ponerse todo el mundo contento, todo el mundo empezó a gritar. Porque creían que era un fantasma. Los cuentos de camino que nos han metido en la cabeza algunas veces interrumpen, parece que la fe. Porque si usted es un hombre de fe y una mujer de fe, porque usted tiene que estar pensando en 4 cosas, en películas que se le meten a la gente en la cabeza. Fantasmas. Todavía hay creyentes creyendo en fantasmas, en cosas que no son problemas. Se le quemaron las habichuelas y el diablo se le metió ahí. Mire lo que me pasó a mí. Anoche a las 12 y pico de la madrugada, la luz se va. Está Astrid Isabel, que hay que alimentarla cada 3 horas. Y el hermano Marcos se levantó a la 1 de la madrugada. ¿Cómo se complica la circunstancia, verdad? Nos levantamos a resolver las circunstancias, pues obviamente uno tiene que, porque la luz como que va y venía, uno tiene que planchar como con media tibia la plancha, la camisa. Las circunstancias se van complicando. Y la calor. Arranca un hermandad para acá. El libro de la predicación se quedó allá. Tenemos que virar otra vez para casa a buscar. ¿Cómo se complica la circunstancia? ¿Qué vamos a decir? Que esto es un ardid del enemigo de las almas y de todos los demonios conjugados para que no pudiéramos en esta mañana dar la palabra de unción. Hermano bendito, las circunstancias de la vida se complicaron. No podemos cambiar nuestra percepción porque haya dolor en el corazón. Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos dolores y circunstancias difíciles. No podemos ser ignorantes ante la realidad del dolor de la vida. Vamos a sufrir dolores, pero tengamos cuidado que nuestra percepción no se cambie. Y aquí hay un elemento extraordinario que yo he hablado otras veces, que es la circunstancia y el factor miedo en nosotros. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y en nosotros está el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones.
Por lo tanto, no es que no vayamos a sentir miedo en medio de las circunstancias adversas. Óigame, lo podemos sentir. La diferencia es quién va a ser el protagonista. ¿Va a ser el miedo? ¿Va a ser la fe? ¿Va a ser el análisis que la Escritura nos da a nosotros la capacidad para hacer un análisis correcto de las circunstancias? ¿O es el miedo? Nuestra percepción cambia. Tenga cuidado en el momento del dolor. Nos sentimos solos. Nos sentimos solas. Y esto nos puede afectar. En medio de la crisis, algunas veces las palabras no son suficientes. Jesús les habló a los discípulos: tengan ánimo. Eso fue como si los hubiera hablado al aire, al viento, porque ellos siguieron con el mismo miedo. Muchas veces tenemos que esperar que Dios actúe en nuestras vidas. Las palabras que Jesús le dio a los discípulos, ellos le entró por aquí, como decimos en buen puertorriqueño, y le salió por acá. Nada, eran unas palabras extraordinarias. Tened ánimo. Ánimo. En medio de las circunstancias. Nadie se muere en la víspera. Nadie se muere el día antes, sino el día en que el Señor nos manda a buscar. Si usted, aquí hacemos un culto de testimonio de todos los problemas que usted ha resuelto. Óigame, aquí hay gente que son héroes de la fe. Habría que escribir otro capítulo 11 del libro de Hebreos. Porque han batallado, han logrado sobreponerse en circunstancias difíciles. Usted tiene un historial que pudiéramos escribir de aquí hasta allá, de todas las circunstancias difíciles en las cuales usted se ha sobrepuesto. Todas las que usted ha echado para adelante. Pero llega la 2001 circunstancia difícil y creemos que nos vamos a hundir con todo y banca, con todos los discípulos que están con nosotros. En medio de estas circunstancias difíciles surge un hombre de fe llamado Pedro, que se parece a muchos de nosotros. Yo digo, empezando, que se parece de momento a mí, porque en esas circunstancias, ¿qué es lo que hay que resolver aquí? Espérate ahí. Si eres tú, déjame que yo vaya donde ti. ¿Acaso la Biblia no dice que probemos los espíritus? Pero rápido lo ponemos en duda. ¿Cómo este tipo va a estar diciéndole a Jesús que sí es Él? Pero si es que la Biblia nos manda que revisemos las cosas antes de hacerlas. Pues Él hizo lo correcto. Pero como decíamos al principio, a la primera falla que yo encuentro en el hermano, es tan rico descualificarlo. Porque hay como una especie media enfermiza en nosotros de descualificar a la gente. Es que nos encanta descualificar a la gente. Pero Pedro estaba haciendo lo correcto, estaba preguntando si era él o no. Pues si eres tú, yo voy para allá. 1 y 2, si de verdad eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Pues arranca para acá. Y Pedro dijo: espérate, que ahí voy. Echó un pie fuera del bote y empezó a caminar sobre el agua. ¿Cuántos de los que están aquí, que son hombres y mujeres de tanta fe, han caminado sobre el agua? ¿Verdad que ninguno de nosotros hemos caminado sobre el agua? Y este hermanito lo hizo. Caminó por encima del agua. Pedro tuvo fe. Pedro accionó en su fe. Y obviamente, como acabo de decir, Pedro hizo una prueba. Todos y todas nosotros tenemos fe en las circunstancias de la vida. Por eso es cuando algún adicto viene a la oficina y me dice: ¿tú sabes qué? Yo voy a cambiar. Una de las cosas que hemos logrado que hemos aprendido es a creerle a esa persona. Independientemente que cuando uno le diga es que hay que hacer esto, lo otro, le venga diciendo no, porque yo lo voy a hacer de esta manera.
Y uno le tiene que decir, pero es que de esa manera no se hace. Si tú quieres lograr lo que quieres hacer, tienes que hacerlo así. Pero de primera instancia, lo que ese hombre y esa mujer me acaban de manifestar, no meramente como ministro, como pastor, como consejero, sencillamente como cristiano y como hijo de Dios que es Él, y como respeto que yo debo de tener hacia Él o hacia ella, yo tengo que creerle lo que ese hombre y esa mujer quieren hacer en medio de la circunstancia difícil en que está. Él y ella quieren cambiar. En medio de las circunstancias difíciles, Pedro se atrevió a hacer lo que ninguno de los otros apóstoles estaba haciendo. Yo quiero ir donde ti, yo voy a caminar. Y lo hizo. La diferencia fue que en medio del camino le dio miedo. Las circunstancias pueden afectar nuestra vida en tanto y en cuanto nosotros pongamos nuestra mirada en nosotros mismos y no en Jesús. La primera parte, Pilar Fernández Ledox decía, Pilar está en la presencia del Señor, es una querida hermana que siempre se estaba en esta área. Y Pilar decía, lo imposible lo hace Dios y lo posible lo haces tú. Lo posible lo hizo Pedro, que era bajarse del barco, accionar, comenzar a caminar. Excelente, muy bien. Pidió la prueba de fe, perfecto. Lo otro fue que no siguió mirando a Jesús y comenzó a mirar las circunstancias que estaban a su alrededor. Las olas grandes, el viento soplando fuerte, los discípulos posiblemente gritando. ¿Qué tú estás haciendo? Pero mira lo que hace. Pero muchacho, ¿por qué tú estás tan seguro? Son los robafé. Usted va a hacer algo, yo no sé, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando en nuestros intentos de fe las circunstancias sean tan difíciles que nosotros pongamos nuestra mirada en las circunstancias y no en el Señor, no nos desanimemos. Volvamos y miremos al Señor. Cuando miramos al Señor, Él no nos va a recriminar la percepción que hemos tenido incorrecta de la circunstancia. Él no va a recriminar nuestros intentos. Él no va a recriminar el que nosotros hayamos prestado atención a aquellos y aquellas que no nos han alentado a la fe. Él siempre dará una palabra y una acción correcta a nuestra vida para que nuestra vida tenga otra vez el balance que teníamos antes de entrar en esa crisis. El viento se calmó. Pedro volvió a entrar a la barca. Llegaron a la orilla y allí todos le adoraron. No esperemos que nuestra vida, porque hemos declarado en esta mañana, en un tiempo de adoración común, en una experiencia donde la gracia del Señor se ha manifestado hoy domingo, que posiblemente el miércoles podamos reaccionar con el mismo ímpetu que teníamos en esta noche, en esta mañana. Oiga, puede que algunos de nosotras y nosotras lo hagamos, pero si en esa ocasión, cuando llegue el momento difícil, usted intenta, usted camina, usted hace una prueba de fe correcta y en medio de las circunstancias usted cree que se está ahogando, no piense que no tiene fe, piense mejor que debe enfocar su mirada hacia Jesucristo y pedirle, como le pidió aquel hombre, ayuda a mi fe para que el milagro de Dios